Resultados empresariales. Empieza la crucial campaña del cuarto trimestre de 2025 en el que las empresas rinden cuentas de cómo han cerrado el ejercicio y, lo que es más importante, empezarán a hablarnos de lo que esperan de 2026. ¿Quieres saber por qué esta campaña de resultados va a ser tan relevante para el devenir del mercado? En el episodio de hoy hablaremos de empresas como Inditex, Adobe, Games Workshop, Diploma, Netflix, Danaher, MSCI o ASML Holding. Si quieres saber qué han presentado estas compañías y por qué estas presentaciones de resultados son tan relevantes para nuestra cartera y para el futuro del mercado, quédate porque te lo vamos a contar. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 131. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 131 toca volver con resultados empresariales. Comenzamos la campaña crucial del cuarto trimestre de 2025 comentando algunas compañías que habían presentado hacia finales del ejercicio y también algunas frescas que han presentado esta misma semana. Una campaña de resultados que sin duda será crucial para el devenir del mercado porque no solo numerosas compañías van a hablar de su cuarto trimestre, sino que en muchos casos también están empezando a dar las perspectivas para todo 2026 y eso sin duda afectará al sentimiento de los inversores y al devenir del mercado. Hablaremos de varias compañías que son muy importantes para nosotros en nuestra cartera y también un par de ellas que son bastante relevantes, concretamente para el Eurostoxx por el peso que tienen en los índices. Antes de comenzar con la chicha del episodio, comentaros un par de cosas. Por supuesto que podéis visualizar estos episodios en cualquiera de las plataformas que tienen vídeo, como pueden ser Spotify o YouTube, y por supuesto que si queréis nos incorporéis a vuestra rutina semanal suscribiéndoos, activando la campanita en Spotify y la opción todas las notificaciones en YouTube. También decir que sé que tenemos pendiente un episodio para el cual abrimos votación de la audiencia. Teníamos que ir sacando algunos resultados empresariales porque viene toda la avalancha de resultados y si no íbamos a tener que hacer 3 o 4 episodios consecutivos de resultados y así vamos dando una de cal y una de arena. Probablemente ese episodio lo hagamos para la semana que viene. Así que seguid votando porque está un poquito decantada la balanza, pero dejadnos en comentarios sobre qué queréis que hablemos en el próximo episodio. Un episodio, por ejemplo, de small caps de cartera que lo estén haciendo mal, el milagro español y por qué han subido tanto los bancos y especialmente el conjunto del IBEX 35 y qué esperar en los tiempos venideros y un episodio sobre la autonomía que parece que ahora sí ya llega también a Europa con Tesla versus Waymo versus Uber. ¿Quién ganará la batalla de la conducción autónoma? Dejádnoslo en comentarios y, por supuesto, cuando reunamos todos los votos, nos pronunciaremos sobre la temática de ese episodio. Yendo con la chicha del episodio, empezamos por Inditex, la mamma que presentó resultados a finales del ejercicio, concretamente en diciembre. Y es que Inditex lo ha vuelto a hacer. No solo se reacelera el top line en un entorno en el que parecía que el consumidor ya no podía comprar más, pues en el caso de Inditex están vendiendo más. Os voy poniendo aquí para que veáis un poco el crecimiento de los últimos trimestres desde finales de 2024. Inditex venía en los trimestres aislados, que siempre hay que aislar cuando presenta Inditex, como te presentan 6 meses o 9 meses, pues hay que aislar ese trimestre concreto para saber qué tal le ha ido. Y los crecimientos de los últimos trimestres de 2024 eran del 6,8, esto ya incluyendo divisa, 6,8, 8,4 y este año 1,5, 1,7. El mercado estaba empezando a estimar que Inditex se ralentizaba. Bueno, pues Inditex crece en lo que es su tercer trimestre fiscal presentado a principios de diciembre, un crecimiento de casi el 5%, ya incluyendo el impacto de la divisa, que era prácticamente de 4 puntos. Esto implica que Inditex en divisa constante está creciendo al 8-9%, que es notablemente más que los trimestres anteriores. Vemos ahí un poquito de reaceleración. Pero además es que Inditex sigue con su eficiencia de costes brutal. Siempre crecen más los ingresos que los gastos. Esto nos lleva a ese apalancamiento operativo que nos gusta, de que conforme vas bajando por la cuenta de resultados, cada partida crece más que la anterior. Con un crecimiento del 4,9% en ventas, el EBITDA crece al 9% y el beneficio operativo a más del 11%. Esto, como decimos, ya incluyendo un impacto de divisa importante que implica que, lógicamente, los ingresos crecen mucho menos que si tus ventas en dólares y en otras divisas con un euro fuerte se mantuviesen constantes. ¿Dónde estarían el EBITDA y el beneficio operativo si no tuviesen impacto por divisa?
Esto es maravilloso y vamos viendo cómo el valor puro para el accionista es notablemente o crece notablemente más que las ventas, con lo cual esa reaceleración es una noticia muy positiva, pero lo mejor del informe no acaba ahí. Sabéis que Inditex siempre da una breve frase de lo que son las primeras semanas del siguiente trimestre y atentos a la frase. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 han crecido a un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 y, ojo, una anotación que no suelen darla, 9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre. Es decir, en esos primeros 24 días del trimestre hasta el 24 de noviembre, justo antes del Black Friday, venían creciendo al 9% y al añadir los días entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, es decir, justo el periodo fuerte de ventas del Black Friday y de las vacaciones en Estados Unidos, las ventas del completo de todos esos días se aceleran del más 9 al más 10,6. Esto, si hacemos las ecuaciones del colegio y vemos cuánto número de días ha supuesto esa aceleración, vemos que ellos venían creciendo al más 9 en base al periodo comparable y solo en esos días que hayan conseguido una aceleración del 9 al 10,6 implica que las ventas en el periodo concreto del Black Friday les han crecido al 16% anual. Claro, esto hay que compararlo un poco con lo que venían dando los Spending Pools, Adobe Analytics, etcétera, de lo que se estimaba que había crecido el gasto de los consumidores en Black Friday, y tanto en retail como en e-commerce. Y vemos que retail USA total, por ejemplo, que el consumidor americano está ya especialmente fuerte, todo el retail completo, incluyendo también las tiendas físicas, venía creciendo en el Black Friday al 4%. Y solo e-commerce, que lógicamente sigue arañándole cuota al retail físico, e-commerce al más 9% en Black Friday. Frente a un 4% de retail, que al final Inditex es mixto, tiene tienda física y tiene e-commerce, 4% retail físico, 9% e-commerce, Inditex en el Black Friday crece al 16% year on year. Una verdadera barbaridad que implicaría, ahora daremos algún dato más, que apunta que Inditex sigue arañándole cuota a sus competidores. Así que una campaña de Black Friday brutal para Inditex. En la conferencia de analistas siguen diciendo que eficiencia operativa, los ingresos van a seguir creciendo siempre más que los gastos, planes de inversión para aprovechar las oportunidades que tenemos y, sobre todo, especialmente, tenemos una cuota a nivel mundial muy, muy reducida. Es decir, seguimos teniendo grandes oportunidades de crecimiento. Bien, estas oportunidades que cita el management de Inditex en su conference call, ¿son reales o no son reales? ¿Realmente Inditex, al tener una cuota muy baja, podemos estimar realmente que está arañándole cuota a sus competidores, que está vendiendo más o creciendo más sus ventas que lo que crecen sus competidores? Pues voy a daros algunos datos del crecimiento de Inditex en lo que ha sido el trimestre y las perspectivas que han dado del primer trimestre de lo que sería el cuarto trimestre de 2025, que es el que cierran el 31 de enero, para que veáis un poco lo que está creciendo Inditex frente a lo que crecen sus principales comparables. Inditex, si extraemos el impacto de la divisa, el crecimiento, como os decía, en el trimestre que han presentado sería del 8,9% en divisa constante. Y en las primeras semanas hablan de crecimientos del 10,6%, entre el 10 y el 11% para el siguiente trimestre, que, como os decía, veníamos de crecimientos del 1,7, 1,7, 4,9, 8,4%, que si le sacamos la divisa es prácticamente un 5%, y están hablando de 10,6 con un impacto divisa de 4 puntos, estaríamos hablando de que el cuarto trimestre ha empezado con crecimientos ya incluyendo la divisa del más 6, más 1 y pico, más 5, más 6. El crecimiento de Inditex parece que se está acelerando en un periodo en el que además el impacto por precios que vimos era una de las narrativas que podría haber aquí, que en un periodo muy inflacionista como fue 2020-2022, pues que el impacto de los precios, pues que en volumen cuánto estás creciendo, porque claro, todos hemos visto que en las tiendas los precios han subido notablemente. En un periodo con menos inflación, probablemente puedas repercutir menos inflación en tus productos. ¿Cuánto vas a crecer? ¿Vas a seguir creciendo a esas tasas solo vía volumen? Pues vemos que el crecimiento es notable y acelerándose. Bien, sacamos la divisa, 8% en el trimestre, más 10% en las perspectivas del siguiente, H&M, 2% en el trimestre, tendencia entre plano y 2% en el siguiente. Gap, más 5%, Inditex le saca 4 puntos, y guía de crecimiento moderado, no dan la cifra,
pero previsiblemente será ese 5% que traían o menos. Inditex hace el doble en las primeras semanas del cuarto trimestre. Uniqlo, que es de las mejores, japonesa, fast retail y muy comparable a Inditex, pero en una zona geográfica bastante diferente. Más 6% en el trimestre, Inditex le saca más de 2 puntos y proyectan en el entorno de más 10, que es también una aceleración notable, es la única que se queda ligeramente por debajo de Inditex. Parece que el equipo gestor de nuestra querida compañía de Arteixo no apunta en mala dirección al decir que no solo tienen una baja cuota, sino que previsiblemente tienen grandes oportunidades para seguir arañando cuota de mercado en los próximos años, con lo cual un trimestre espectacular, por supuesto a los pocos días estaba alcanzando nuevos máximos históricos y muy contentos con esa inversión que pudimos hacer en la pandemia a grandes precios cuando precisamente estaban todas las tiendas cerradas. Un indicativo más de que incluso en las mejores empresas del mundo a veces pasan cosas que te permiten comprarlas a precios muy razonables. Bien, pasamos ahora de una compañía que presentó muy bien y además el mercado acogió esos resultados con optimismo a una que presentó razonablemente bien, pero dada la situación generalizada del sector de software, el mercado acogió los resultados con mucho escepticismo, como es Adobe. Adobe está dentro de todas esas compañías, ya no de software vertical, como hemos hablado otras veces, como el caso de Constellation, Tópicos y demás, sino de las denominadas software horizontal, un software igual para todos sus clientes. Adobe, como sabéis, pues es un software principalmente conocido por Photoshop, pero que también tiene el Acrobat Reader, etc. Tiene 3 divisiones de negocio. Pues Adobe Experience, que es un tema, digamos, de marketing para sus clientes, Adobe Creative Cloud, que es la parte más creativa de creación y edición de contenido, y Adobe Document Cloud, que es toda la parte de, digamos, transición digital de la documentación para cada vez utilizar menos documentación física, principalmente conocido por el Adobe Acrobat Reader. Pero tiene más softwares diferentes en esa división. En la parte de Creative Cloud, que es la que más atiende el mercado, está el riesgo de disrupción de la IA y todos los modelos de inteligencia artificial. Como veréis ahora, Adobe se ha puesto las pilas ya desde hace mucho tiempo para que todos sus clientes puedan utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero el mercado está muy escéptico con esa transición y con la posibilidad de que sus barreras de entrada o, digamos, sus ventajas competitivas, sus fosos, se estén erosionando. Lo cierto es que el resultado, el trimestre que presentó Adobe, fue muy sólido, con ventas creciendo a más del 10%, con el beneficio operativo una ligera expansión de márgenes adicional en el trimestre hasta el 36,5%, son unos márgenes muy muy sólidos, típicos de software, y con un beneficio operativo creciendo un poquito más que las ventas, al 11%. Y además con un crecimiento que fue una de las cosas, bueno, los resultados de Adobe básicamente en todas las métricas y en el guidance de 2026, en todo batieron las previsiones de los analistas, con un crecimiento del ARR, digamos del Annual Recurring Revenue, lo que es las ventas anuales recurrentes, que es lo que más le importa al mercado, que también superó las expectativas de los analistas. De hecho, fue el dato más sorprendente. Bien, con ventas al más 10, beneficio operativo al más 11, crecimiento de EPS, de earnings per share, los beneficios unitarios por acción al más 17. Y diréis, Javier, ¿cómo puede ser que los beneficios por acción crezcan al 17% si sus beneficios operativos están creciendo al 11%? Bueno, porque Adobe el año pasado pasó sus acciones emitidas en circulación de 443 millones a 417. Básicamente se canibalizó, recompró, utilizó su cash flow para devorar sus acciones en el mercado por nada menos que el 6% de las acciones en circulación. Esto es un yield, digamos, una forma de remunerar al accionista aprovechando de manera oportunista que las acciones están bajas de un 6% anual. Beneficio operativo al más 11, acciones en circulación menos 6, crecimiento de EPS de esos beneficios operativos divididos entre el número de acciones en circulación más 17%. Todas estas métricas que estamos hablando de doble dígito bajo a doble dígito muy alto en EPS no parecen de un negocio que esté siendo disrumpido. Para que os hagáis una idea, las acciones llevan un drawdown desde máximos del 60% en estos momentos. Esto es del orden de 2022, que fue una de las mayores caídas de la historia de las compañías de crecimiento, y solo una vez en la historia Adobe tuvo una caída superior a la que lleva actualmente, que fue en la gran crisis financiera de 2008. Si hacemos unas métricas rápidas de un poco las expectativas de Adobe para 2026, que han dicho que están muy convencidos de que va a ser un año de aceleración y de que todas las medidas, ahora hablaremos de la parte de IA,
y todos los productos que están lanzando al mercado van a suponerles un año de clara aceleración, con el ARR creciendo a más del 10%. Esto implicaría que el conjunto de sus ingresos como mínimo va a crecer a doble dígito. Pues para que os hagáis una idea, si cogemos el beneficio operativo de 2026 con la guía que han dado, o el beneficio operativo de cierre del 25 y con la guía que han dado de 2026, estaría el EBIT en el entorno de 9.6 billion de aquí a ya 10 meses, porque es noviembre de 2026. Esto implicaría que con las acciones en circulación, si ellos su flujo de caja completo lo siguen destinando, como parece, a recomprar acciones, deberíamos tener a finales de este año, si recompran a los precios que está ahora mismo la acción, que no olvidemos que precios bajos implican también que los buybacks son más productivos o que el yield, digamos, la remuneración que nos dan al accionista con ese flujo de caja libre recomprando acciones es más alta cuanto más baja esté el precio de la acción. Pero si siguen más o menos en estos precios, implicaría que probablemente las acciones en circulación de Adobe puedan estar a finales de 2026 en el entorno de los 385 millones. Están las acciones a 290 y pico estos días, pues esto implicaría un market cap de unos 113 billion a finales de este año, entre un beneficio operativo, la compañía no tiene deuda, digamos que todo el free cash flow lo destina a recomprar, pues en torno a un beneficio operativo de 9.6 billion con un market cap de 113 billion. Esto implicaría 11,8 veces el beneficio operativo. Esto ya son métricas GAAP, o sea, esto ya tiene descontadas las Stocks-Based Compensation. Por supuesto, Adobe recompra muchísimas más acciones que lo que le entrega a sus empleados como remuneración, pero 11,8 veces es, desde la crisis financiera de 2008, el múltiplo más bajo. Solo una vez, entre 2008 y 2012, ha tenido un múltiplo más bajo que esto, y notablemente más bajo que lo que tuvo en 2022 con la contracción de múltiplos tan heavy que hubo en ese año en las compañías de crecimiento. En 2022, con la caída que había tenido Adobe, llegó a cotizar, que era un múltiplo, digamos, muy atractivo para una empresa de estas características, a 18-20 veces beneficio operativo. Está a menos de 12 veces beneficio operativo de 2026. Bueno, ¿todo esto por qué? ¿Por qué una compañía de estas características se puede poner a este precio? Bueno, pues por los miedos a que la IA disrumpa su negocio. Para que os hagáis una idea, en la conferencia de analistas de Adobe mencionan el término IA, inteligencia artificial, en 52 ocasiones. Y dicen concretamente, aparte de estar constantemente toda la conference call hablando de IA, que más de un tercio del ARR, de esa métrica tan relevante de las ventas recurrentes anuales, ya están totalmente influenciadas por IA. Hablamos de un tercio de todos los ingresos de la compañía. Además, los resultados de Inditex fueron el día 3 de diciembre, Adobe presentó el día 10. Pocos días después de que fuese la conferencia de resultados de Adobe, salía un anuncio de que Adobe va a estar completamente Photoshop integrado en ChatGPT, y esto era seguido a numerosos anuncios de que estaba integrado con Amazon Ads. En Meta, a través de WhatsApp, lo vemos cada vez más integrado la posibilidad de editar cualquier foto que tengas en WhatsApp con Adobe Express, que es la versión gratuita de Adobe, para que el funnel de entrada vayan entrando nuevos usuarios a través del funnel y vayan convirtiéndose a versiones de pago. Y básicamente que Adobe tiene integrados bajo su suite, bajo su misma plataforma, pues prácticamente todos los modelos externos de inteligencia artificial, aparte del suyo propio de Firefly, pues tiene pues Google Gemini, Nano Banana, el modelo de generación de imágenes de OpenAI, Black Forest, tiene Sora para generación de vídeo también de OpenAI, Google Veo, Pika Labs, eventos, o sea, modelos multilingüales de Even Labs, Topaz, bueno, todo tipo de herramientas tanto para audio como para vídeo como para imagen que permitan a los creadores, sin salir de la plataforma de Adobe, utilizar diferentes modelos en la parte de la creación. No olvidemos que Adobe hasta hace poco solo estaba en la parte de edición y tú tenías que aportarle el contenido creado por ti, y Adobe básicamente se ha desplazado hacia la izquierda, con lo cual tiene, digamos que está más integrada toda la cadena de valor desde la generación de ese contenido a la edición y a la publicación. Otro de los miedos del mercado es que recientemente, en enero, justo ahora este mes de 2026, Apple sacó una nueva, integró todos sus modelos de generación y edición de contenido bajo una suite nueva, un paquete nuevo que se llama Apple Creator Studio, que por $12 al mes, los paquetes Pro de Adobe cuestan 60 al mes más o menos, pues incluye el Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, etc. Es decir, como digamos, un paraguas que va a integrar todas las herramientas creativas de Apple. Esto es una amenaza no para los paquetes más profesionales de Adobe, sino más bien para lo que sería una especie de Canva o, digamos,
modelos para usuarios más enseñanza, estudiantes, etcétera, digamos usuarios más light, no tan profesionales, que no requieran de tanta carga, pero es una amenaza adicional en la entrada de nuevos usuarios ya bajo el paraguas de Adobe, que luego se terminen convirtiendo a lo largo de su trayectoria profesional en usuarios de pago de las versiones Pro. Y además es que Apple integra perfectamente este modelo con Apple Intelligence, y la integración software-hardware para muchos profesionales creativos, que por definición muchos de ellos utilizan el hardware de Apple, pues lógicamente es una amenaza adicional para Adobe. En todo caso, pues yo me hago muchas preguntas sobre todo esto, y una de los miedos típicos del mercado que siempre se preguntan en las conference calls es, oye, pero mira, Adobe, básicamente si la herramienta de Adobe, aunque consigáis integrar muy bien todas las herramientas de IA, si se vuelven los profesionales creativos mucho más productivos, a cada empresa que necesite herramientas de creación probablemente necesite menos personal creativo, porque cada uno de ellos va a ser más creativo o más productivo en este caso, ¿no? Con lo cual hay un riesgo, y es que necesites menos sillas, menos licencias de Adobe si cada uno de ellos es más productivo. Y yo aquí me gusta, esto es un pensamiento de primer nivel, y a mí de segundo nivel me gusta pensar y digo, claro, si eso se produce y da igual, Coca-Cola, Netflix, cualquier empresa grande que son clientes de Adobe para toda la parte creativa, necesita pagar menos nóminas de profesionales creativos porque Adobe vuelve a cada uno de esos profesionales mucho más productivo, ¿cuál es la herramienta que está permitiendo a esa empresa ahorrarse esas nóminas? Precisamente el software de Adobe. Con lo cual el valor de ese software no disminuye, sino que aumenta. Sería factible que Adobe dijese, vale, muy bien, en vez de 12 profesionales ahora vas a tener 6, pero el ahorro de esas 6 nóminas es gracias a mi software. Con lo cual mi valor o mi pricing power, mi posibilidad de extraer una parte de todas esas nóminas que te estás ahorrando es más elevada. Con lo cual entiendo que frente a esas 6 licencias de $60 al mes, si la empresa se está ahorrando $2.000, $3.000 o $4.000 de cada uno de esos creativos, creo que el pricing power, el valor del software aumenta, con lo cual el precio que va a poder cobrar Adobe a cada uno de esos profesionales que son mucho más productivos debería ser superior, debería más que capear la bajada de asientos con un pricing power superior, porque su valor por el aumento de la productividad de esos profesionales es muchísimo más alto. Más allá de todo esto y de que con cualquier profesional creativo con el que hables te dice, no, pero es que yo ni me lo planteo, pero ¿cómo voy a prescindir yo de la herramienta fundamental que me permita a mí facturar? Yo no puedo salir de Adobe de ninguna de las maneras. Puedo implementar nuevos modelos, utilizar... Claro, si lo tienes todo integrado bajo la misma plataforma, con los mismos formatos de archivo, que los puedes monetizar, que tienes derechos de copyright, que Adobe te garantiza que no estás infringiendo derechos de autor, a mí me parece que el valor de la plataforma ha aumentado, no ha disminuido. Entonces, bueno, uno de los riesgos que yo veo aquí sería, bueno, si todos esos modelos que a lo mejor algún profesional creativo podría decir, bueno, yo tengo que pagarle a Google por Nano Banana, tengo que pagarle a OpenAI por Veo, tengo que pagarle a otro por todo Midjourney, lo que sea. Todos esos modelos, y lo estamos viendo cada vez más, te están limitando cada vez más el número de preguntas que puedes hacer, te dicen que te pasas a la versión Pro, vamos a tener que pagar, sí o sí, cuotas recurrentes todos los meses por ese incremento de productividad que nos están ofreciendo los agentes. Con lo cual, si tú tienes todos esos modelos integrados en la suite de Adobe, incluido en tu cuota de 60 euros, ¿cómo te vas a ir a pagar 3 o 4 modelos diferentes si ya lo tienes todo incluido en Adobe? ¿Cuál es uno de los riesgos? Que por la utilización de esos modelos, esos agentes, o esas Google, Midjourney, OpenAI, etcétera, le cobren a Adobe más que lo que sea capaz Adobe de monetizar a sus clientes por ofrecerle esos modelos, y eso puede en algún momento drenar los márgenes. Eso es una cosa que a mí me ronda en la cabeza. Pero si aún realmente esos modelos le permiten aumentar la productividad que puede ofrecer Adobe a sus clientes, debería más que monetizar el coste de esos modelos. Con lo cual, bueno, son muchas piezas móviles, pero en definitiva yo creo que aquí, básicamente, si aumenta tu productividad, el valor del software debería aumentar. Dicho lo cual, pues es verdad que con todo todas estas piezas móviles y todos estos riesgos, lo de Apple, todos los modelos que están saliendo, y digamos que una posibilidad de que las barreras de entrada se reduzcan o de que pueda haber más competencia, es posible que el mercado no solo haya llevado a Adobe a tener una compresión de múltiplo que no se veía desde el año 2008, sino que previsiblemente, como los modelos seguirán mejorando,
durante bastante tiempo hasta que se confirme año tras año que Adobe sigue creciendo y que es capaz de monetizar esto y que no es un perdedor de la IA, sino que es un ganador, que el múltiplo se mantenga de manera permanente o de manera estructural más bajo de lo que había estado cuando sus moats eran infranqueables. Con lo cual, riesgo más elevado, posición pequeña. Nosotros de las inversiones que tenemos en software, Adobe es de las más pequeñitas porque hay que gestionar ese riesgo potencial de disrupción, que creemos que hay diferentes software en nuestra cartera, que unos tienen riesgo prácticamente nulo, otros muy bajo y otros pues digamos que medio, como sería el caso de Adobe, y eso tiene que estar compensado. Por mucho que la valoración sea baja, la valoración, siempre lo decimos aquí, no es una tesis de inversión en sí misma, con lo cual parece que moats o iguales o reduciéndose un poquito, parece que múltiplo estructuralmente más bajo, eso hay que gestionarlo con una posición más pequeña. Bien, y vamos ahora con otra de nuestras compañías de enriquecerse lentamente, como le pasaba a Inditex, pero que esos negocios muy bien gestionados, con buenos márgenes operativos y con una gran eficiencia en costes cuando tienen clientes que adoran sus productos, terminan convirtiéndose, si las compras al precio adecuado, en inversiones realmente extraordinarias. Games Workshop, la compañía británica fabricante de las figuritas de Warhammer, presentaba primero un trading update en el que decía que iba a sacar unas ventas de no menos de 310 millones y un beneficio operativo, un profit before taxes, un beneficio antes de impuestos de no menos de 135 millones. Esto era con los ingresos por licencias. Ahora hablaremos de lo que supuso Space Marine 2, que fue un videojuego que fue muy bueno para la venta de figuritas, pero que le produjo muchos royalties, porque al final, cuando licencias un videojuego que lo producen y lo comercializan otros, Games Workshop, por poner cualquiera de sus nombres, Warhammer, lo que sea, Space Marine, a ese videojuego y por estar a su lado, al lado del estudio de videojuegos en la dirección creativa, cobra ingresos que van directamente a la vena porque no le producen ningún coste. Como Space Marine empezaba a quedar atrás, los ingresos por licencias ya se estimaba que iban a caer notablemente y son ingresos que van directos al margen, con lo cual el mercado estaba un poco escéptico de cuáles iban a ser los beneficios que iba a obtener Games Workshop con los royalties cayendo. Entonces era no menos de 310 millones y no menos de 135 millones de beneficio operativo, con las licencias cayendo desde 30 millones hasta 16, que era una caída muy notable. Bien, pues no menos de 310 millones terminan siendo 316 y no menos de 135 millones de beneficio operativo, que termina siendo 141 millones. Las ventas core, digamos, las ventas de figuritas, si eliminamos los royalties o las licencias, crecen al 17%. No olvidemos que cuando nosotros tomamos la posición en Games Workshop, a lo que creíamos que era un precio muy razonable, tomamos esa posición en una situación en la que el mercado decía, la narrativa instalada era que había poca visibilidad en cuánto iban a crecer, si iban a conseguir subir los precios y si iban a conseguir vender más figuritas, es decir, si el hobby tenía potencial de crecimiento, especialmente en mercados potenciales muy atractivos como era Japón, como era Estados Unidos, etc. Pues las ventas, en esa poca visibilidad en doble dígito, creciendo al 17%. Es todavía más llamativa la expansión de márgenes, la enorme eficiencia en costes, como hablábamos en el caso de Inditex, porque los márgenes operativos en la parte, no olvidemos que en Games Workshop vende plástico inyectado a precio de la plata, o por lo menos a lo que costaba la plata hace nada, que ahora la plata ya cuesta bastante más. Pues vendiendo plástico inyectado y pinturitas a precio de plata, de la plata de antes, los márgenes operativos de la división core o del negocio core sin licencias de Games Workshop se van al 39,9%. O sea, ya estábamos en entornos muy saludables de más del 36% y expanden casi 4 puntos adicionales. Esto es que prácticamente el incremento en ventas le quitas los costes y prácticamente no aumentan OPEX, no aumentan gastos operativos. Se le van los márgenes al 40%. Ventas al 17%, márgenes expandiéndose casi 4 puntos. Beneficio operativo de la parte core, o sea, del negocio central de Games Workshop, más 28%. Y generación de caja, si ya hacemos todos los ajustes por circulante, más 42% en flujo de caja generado. Diréis, bueno, claro, pero esto es en la parte core. Con la caída de licencias al quedar detrás el lanzamiento de Space Marine 2, pues ¿cómo habéis sido en beneficio? Pues el beneficio total, Profit Before Taxes, ya incluida la caída de licencias, más 11% en un
comparable tan difícil con las licencias cayendo casi un 50%. Esto no se esperaba en ningún caso ni que las ventas creciesen al 17%, ni que el beneficio operativo de la parte core creciese al 28%, ni que hubiese una generación de caja tan grande, ni que incluso los beneficios antes de impuestos, ya incluida la caída de licencias, pudiesen crecer a doble dígito con las licencias que te van en la vena cayendo casi un 50%. Como nota simpática, Kevin Roundtree, que es el CEO de Games Workshop, como nunca quiere dar expectativas hacia adelante, pero en la parte del informe anual siempre tienen que poner un outlook o una perspectiva y casi todas las compañías dicen, bueno, pues creceremos más o menos de lo que estiman los analistas o esperamos un crecimiento, algún dato. Y en la nota de Games Workshop dice, me complace informarles, en la parte de outlook hablamos de mirando hacia adelante, me complace informarles de un rendimiento récord en el primer semestre, pasado. Agradecemos enormemente a nuestro personal, clientes, cuentas comerciales y demás partes interesadas su continuo apoyo. Es decir, no voy a dar ningún dato de lo que viene por delante, que es lo que ha hecho siempre, que es decir, nunca voy a dar guidance, seguimos ejecutando a doble dígito, pero nunca os voy a decir lo que viene. Me complace informarles que lo que queda detrás ha sido muy bueno. Estupendo. Más allá de todo esto y de que ha sido espectacular el crecimiento de Games Workshop, hay un tema importante y es que viene otro videojuego. Hablábamos de lo importante que fue Space Marine 2, no solo para las licencias, para los royalties, sino también para la venta de figuritas, porque eso retroalimenta el conocimiento del hobby y hace que se venda más en la parte core. Pues en un evento de videojuegos muy sonado fue anunciado el Total War Warhammer 40.000, que es un videojuego de la saga Total War, que ya iban por la tercera edición, pero ahora vamos al 40.000. Es importante porque este tipo de videojuegos es bastante más mainstream, digamos, que los Total War que había hasta ahora, con lo cual su público potencial es bastante más amplio. Y además es un videojuego que, según se anunció el lanzamiento, alcanzó muy rápido 80.000 seguidores en Steam y 1 millón de wishlist, o digamos, los deseos estimados. Esto más que duplica las métricas de Total War 3, que fue un videojuego de los mejores y de los que más retroalimentó ese círculo virtuoso de la venta de figuritas, y parece que estaría como mínimo en línea de Space Marine 2, lo cual implicaría que si esto termina siendo un videojuego que puede vender en torno a 2 o 3 millones de copias, no solo incrementaría de nuevo los ingresos por royalties, sino que al ser más mainstream podría redundar en que otra vez más el videojuego, o digamos el hobby o las ventas de figuritas core, terminen siendo más conocidas y esto pueda ser muy bueno. Así que parece que se está avecinando un videojuego producido por Sega, que los japoneses son conocidos por lanzar videojuegos de muy alta calidad, que podría ser un potencial blockbuster que tendría implicaciones muy potentes, no solo para las licencias, sino también para el hobby en general. Games Workshop, hablamos de una compañía, como en el caso de Inditex, que la compramos cuando había poca visibilidad y que está componiendo nuestros ahorros al 18,5%, casi un 19% compuesto desde 2020-2021, porque tomamos una posición en 2020 y luego cuando hubo muchas caídas en otras compañías tuvimos un tiempo fuera porque veíamos que Games Workshop no había corregido nada de precio y cuando la rebajaron de precio efectivamente volvimos a entrar, con lo cual entre 2020 y 2021 nos ha compuesto nuestros ahorros a 18,5%. Inditex, otra que la compramos con expectativas de doble dígito bajo, y está componiéndonos al 17%, con lo cual vemos que estas compañías de enriquecerse lentamente, si las compras bien, pueden terminar siendo inversiones extraordinarias. Y diréis, bueno, ¿por qué hablas de Inditex, de lo que te está componiendo Inditex o Games Workshop, que están yendo muy bien? ¿Por qué no hablas de Adobe, que está yendo regular? Para que os hagáis una idea, en Adobe, que también la compramos en la caída de 2022, gracias a las ventas que pudimos hacer en las subidas tan fuertes que tuvo en 2021, incluso con el drawdown tan brutal que ha tenido recientemente, está componiéndonos nuestros ahorros desde el año 2022 al 3,7%. La habíamos comprado en 2022 muy baja, repuntó en los años siguientes, pudimos hacer ventas a 500 y pico, 600, os decía que están a 294. La acción desde que nosotros hicimos la primera compra está en negativo y nosotros simplemente es una inversión desde 2022, con lo que ha subido todo, mediocre, pero en la que no estamos perdiendo dinero. O sea que al final esto entra aquí en la discusión típica de cuando algo se revaloriza muy rápido hay que vender o no. Es una disyuntiva muy complicada entre cuando algo aumenta de valoración y el potencial es más limitado, pues tienes que reducir, pero al mismo tiempo debes estar obligado a dejar correr tus ganadores. Con lo cual, en esa disyuntiva parece que algunas de estas compañías, sobre todo cuando después tienen problemas, como le está pasando a Adobe, parece que cuando las cosas te vienen muy a favor,
hay que ir un poquito a pie cambiado y ser capaz de, aunque parezca que todo le viene de cara, bajar un poquito marchas y guardar un poquito la ropa, porque tarde o temprano todas las empresas terminan atravesando sus problemas. Bien, y nos quedamos en Reino Unido para hablar de una de nuestras compounders, una de estas compañías que se dedican a adquirir otras compañías, los serial acquirers, los adquirientes en serie, como es Diploma. En Diploma estamos empezando a ver los resultados de las inversiones que hicimos entre 2022 y 2024, aprovechando la compresión de múltiplo fuerte que tuvo cuando subieron los costes de capital y subieron los tipos de interés. Muchas de estas compañías probablemente en unas semanas nos toque hablar de Halma y de lo extraordinario que está haciendo la compañía británica, especialmente en su división de fotónica en Estados Unidos. Pero hoy vamos con Diploma, el distribuidor de soluciones de valor añadido, o lo que es lo mismo, un distribuidor de productos industriales, pero añadiéndole una capa de servicio o añadiéndole un valor que no es solo la fabricación del bien, que ellos la compran a diferentes proveedores, a diferentes fabricantes, pero que con esa capilaridad de tener las piezas a disponibilidad de sus clientes finales justo cuando la necesitan para que su máquina, su pieza, su fuselaje de avión, lo que sea, esté el mínimo tiempo parado posible, porque si está parada esa maquinaria durante mucho tiempo tiene un coste muy elevado, y los distribuidores, por esa disponibilidad de estocaje, por esa capilaridad de tener los centros de distribución muy cerca del cliente final, obtienen márgenes muy lucrativos con un modelo de negocio muy ligero de activos en el que no tienes las fábricas, no tienes la propiedad de los inmuebles, no solo tienes warehouses o puntos de venta a disposición del cliente, y básicamente obtienes un margen por un producto que, además, con dinámicas de circulante muy atractivas, porque son los proveedores los que te ponen el estocaje, obtienes un margen prácticamente sin emplear capital. Son negocios que aparentemente o de manera óptica sus márgenes operativos no son tan altos como los de otros negocios, pero es un margen que se obtiene sin necesidad de que tú pongas el dinero, con lo cual esas dinámicas de circulante son muy atractivas para los retornos de capital. Son negocios que tienen retornos sobre el capital invertido muy atractivos, y esa generación de caja tan interesante con esas dinámicas de circulante tan atractivas les permiten desplegar ese capital adquiriendo a otros distribuidores y ampliando poco a poco su red. Pues Diploma es una compañía en la que construimos posición desde mediados de 2024, no lleva todavía 2 años en cartera, a precios medios de $40 por acción, 39 hicimos compras, 40, 41, y actualmente están en máximos históricos a 55 libras por acción. Diploma presentaba el 14 de enero un trading update en el que decía un poco cómo le había ido en esa primera mitad de su año fiscal 2026, que termina a mediados de 2026, pero que para sus años fiscales ya empezó a mediados de 2025, y básicamente pues Diploma presentaba un trading update muy sólido, con crecimientos orgánicos del 14%, ojo al dato, 14% de crecimiento orgánico, y además con un despliegue de capital muy interesante en los últimos trimestres, que básicamente en el primer trimestre de este trading update han desplegado 75 millones, pero si nos vamos al conjunto de los últimos meses han desplegado en 8 acuerdos de adquisición 130 millones de libras en compañías que les van a generar unos 20 millones de beneficio operativo. Esto implicaría que Diploma no solo está creciendo muy por encima de su guía a un 14% orgánico, más lo que hagas a través de adquisiciones, pues imaginaros dónde se pueden ir este año los crecimientos totales en ventas de Diploma, sino que además estarías desplegando capital, 130 millones para comprar 20 millones de beneficio operativo. Esto implicaría que como Diploma adquiere negocios o en su media o ligeramente por encima de sus márgenes completos, implicaría que Diploma está comprando negocios a 6,5 veces, entre 6 y 7 veces, el beneficio operativo, negocios con crecimiento orgánico de doble dígito y con márgenes operativos de más del 20%. Esto es totalmente extraordinario y pues le está yendo especialmente bien en sus divisiones aeroespaciales, que sabemos que pues compraron una división de fasteners, de sujetadores o sostenedores, que son como remaches para los fuselajes de avión en Estados Unidos, y otra de cableado para centros de datos, que como sabéis pues también están creciendo con mucha fuerza, y básicamente pues son adquisiciones que ha hecho Johnny Thompson en los últimos años, que es el CEO nuevo desde 2018, que ha conseguido en los últimos 7 años acelerar notablemente el crecimiento y los márgenes de Diploma. Se ha convertido en un compounder, digamos, ligeramente más agresivo que en su época anterior y de momento con mucho éxito. Otro de los puntos clave de la nota es que mantienen sin cambios
su perspectiva de crecimiento orgánico del 6% y márgenes del 22%. Claro, si tú estás haciendo orgánicos del 14% y dices que vas a hacer a final de año del 6%, pues aquí llegan muchas preguntas. Oye, ¿por qué esa aceleración o digamos ese frenazo, esa deceleración tan clara en el segundo semestre? Si estás creciendo al 14%, ¿cómo me dices que mantienes una guía de crecer al 6%? Bueno, ellos dicen que lógicamente esa base comparable, que ahora está, digamos, con una base comparable más fácil, conforme vayan teniendo el comparable de la segunda mitad de 2025, se va a ralentizar, que es imposible mantener ese ritmo de crecimiento. Pero luego, claro, vienen aquí un poco las preguntas y te dicen, pues, lógicamente, para pasar de un crecimiento orgánico del 14% a hacer en el año completo un 6%, implicaría que tu crecimiento en la segunda mitad del año va a ser plano, o sea que no vas a crecer nada frente a lo que hiciste en la segunda parte de 2025. Y esto pues surgen bastantes interrogantes. ¿Cómo vas a pasar de crecer al 14% a no crecer nada en la segunda mitad para que tu media en el año se quede en un 6%? Entonces, claro, pues vienen aquí las preguntas y les insisten mucho en la conference call de, oye, ¿cómo me estás diciendo que mantienes la guía en el 6%? ¿No estarás un poco sandbagging o lo que se suele decir de under promise y over deliver, ¿no? Si vemos el historial de Diploma de los últimos 2 años, básicamente cada vez que daban una guía, a la siguiente la superaban, subían el guidance, lo volvían a superar y se confirmaba que estaban prometiendo menos de lo que creían que podían hacer. Entonces, Diploma creciendo al 14% en el primer semestre, básicamente las preguntas se centran todas en ¿por qué me estás dando esta guía tan moderada? Y dicen, bueno, pues tenemos un primer trimestre muy sólido y de momento lo hemos logrado, pero ya veremos qué pasa cuando empiece esa base comparable más exigente de la segunda parte de 2025. Matemáticamente, pues tendremos unos comparables más exigentes y pues no queremos de momento decir nada. Pero bueno, ha pasado solo un trimestre y no tiene mucho sentido hablar sobre esto. Y la realidad es que, pues entendemos por qué haces la pregunta, pero veremos cómo van las operaciones a lo largo de este año y luego veremos cuando hablemos contigo en mayo si subimos la guía o no. Básicamente te están diciendo, no nos queremos pillar los dedos con todos los frentes que hay abierto. No vaya a ser que la división aeroespacial o la parte de centros de datos se pueda ralentizar en algún momento. No vamos a prometer que nos vamos a mantener en el 14%. Preferimos under promise y decir que nos vamos a quedar en un 6%. Y si a lo largo del año siguen las cosas bien, pues estaremos a tiempo de venir a deciros, donde dijimos que iba a ser un 6, oye, no, vemos que el año va avanzando y que seguimos muy bien, pues ya no va a ser un 6, sino que va a ser un 10. En todo caso, insisten en que el crecimiento va a estar muy weighted, o sea que va a estar más compensado hacia la primera parte del año porque ya vienen al 14 y que previsiblemente con esa base comparable más exigente luego se ralentizará. Ya veremos si para un 6, que tendría que ser no crecer nada en todo lo que queda de año, o para hacer algo más y luego suben la guía. En todo caso, como decía al principio, otra de esas inversiones que hechas en un momento de oportunismo a lo que era una inversión, digamos, un precio bastante razonable para una empresa de estas características. Es verdad que Inditex hablábamos desde 2020-2021, en el caso de Games Workshop también, pues esos años en los que, claro, pues desde eso ya estás contabilizando 4 o 5 años de TIR, para lo cual un 18% compuesto es una barbaridad. Diploma, habiéndola comprado en entornos de 40 hace un poquito menos de 2 años, año y medio lleva en cartera desde agosto de 2024, está componiendo desde 40 hasta 55, pues llevamos un 38% de beneficios en la posición, que es una tasa compuesta en año y medio, tasa anualizada del 29,2%. Prácticamente un 30% anual, que por supuesto es insostenible y se moderará, pero sin duda es un muy buen comienzo para una posición que, aunque se termine moderando, apunta que a los precios a los que la hemos comprado terminará componiendo nuestros ahorros si las cosas siguen bien y siguen ejecutando de esta manera tan sólida y especialmente desplegando capital a 6,5 veces, que eso es hacer la inversa, pues 1 entre 0,06 haces la inversa y básicamente, o sea, si tú divides entre el múltiplo, haciendo la inversa, pues te sale una tasa de despliegue pues del orden entre el 13 y el 15%. Claro, dirás, bueno, eso es bueno, es buenísimo, pero es que a eso hay que añadirle encima los orgánicos, que están siendo del 14. O sea, si tú coges despliegue de capital más crecimiento orgánico, o sea, solo con que hiciesen orgánicos del 6, como están guiando, implicaría que tu tasa de despliegue más los orgánicos te estás yendo al 20%, pero es que los orgánicos están siendo mucho más fuertes que un 6%, con lo cual de ahí que básicamente nuestra posición esté componiendo a estas tasas. Veremos cómo continúa, pero nuestra segunda compañía británica del episodio de resultados de hoy, de momento con una evolución muy positiva para nuestros intereses.
Y ahora cruzamos el charco para hablar de una de nuestras principales posiciones de cartera, Netflix, esa compañía de la que ya hablamos en el episodio de los cambios de narrativa, extraordinarias fuentes de rentabilidad que pudimos comprar a principios de 2022, en aquel momento en el que se le ralentizó la entrada de suscriptores a lo que fue un precio visto en perspectiva pues extraordinario que lo ha convertido en una grandísima inversión para nuestra cartera. Netflix es una de esas compañías en las que cuando vas leyendo sus cartas accionistas pues cada vez te va maravillando más, cómo van cumpliendo todo lo que dicen, cómo afrontan con naturalidad la competencia, cómo te explican su toma de decisiones y cómo han generado tantísimo valor a lo largo de los años. Os recomendé en su momento el libro de Reed Hastings, No hay reglas, pues hoy os recomiendo una entrevista que salió el día 6 de enero en el podcast Invest Like the Best, titulado Building Netflix, Construyendo Netflix, en el que entrevistan a Reed Hastings, que fue CEO muchos años, ahora es chairman de la compañía, y ves cómo piensa de rápido, cómo de ordenadas tiene las ideas en su cabeza, cómo han tomado decisiones en momentos difíciles que han sido generadoras de valor increíbles para los accionistas a lo largo de los años, y ves cómo, qué tipo de directivos son los que nos gustan a nosotros y cómo de tranquilos estamos teniendo nuestros ahorros depositados en gente que toma las decisiones de esta manera y que además se juega una grandísima parte de su patrimonio en la propia empresa. Bien, Netflix, como sabéis, en los últimos tiempos ha estado bajo un poco de presión por la adquisición de Warner Bros., de lo que hablaremos ahora, pero presentaba un trimestre muy sólido, con ingresos creciendo a casi el 18% y expansión de márgenes adicionales. Es verdad que el cuarto trimestre es un trimestre estacionalmente muy fuerte en la publicación de contenido, con la quinta temporada de Stranger Things, el combate de boxeo que fue muy mediático, los partidos de la NFL en directo de Navidad, etc. Entonces, estacionalmente siempre es un trimestre fuerte en la entrada de suscriptores, pero también más bajo de márgenes porque esa publicación de contenido en su calendario de amortización implica que las amortizaciones también aumentan. Un margen operativo bajo dentro de lo que es el trimestre implica que Netflix ha crecido ingresos al 18%, con los márgenes yéndose al 24,5% desde el mismo trimestre del año pasado, que era un 22%, lo cual implica que se le están yendo ya los márgenes al 29% en el año completo de 2025, con los ingresos creciendo en top line pues al 12, 15, 17 y 17 los últimos trimestres. Es una máquina de generar beneficio operativo con márgenes que son más parecidos a software, lo cual implica que nuestra tesis de contenido escalable con ingresos subiendo, cuando los costes no suben a la misma velocidad que los ingresos, iba a venir esa expansión de márgenes brutal que estamos viendo. Además de un trimestre bastante sólido, publican una guía de 2026 que parece bastante razonable, con ingresos yéndose al orden de entre 50 y 52 billion y márgenes, expansión adicional de otros 2 puntos, afectados parcialmente por costes de la operación de adquisición de Warner Bros. Y también porque, como ven que está yendo muy bien el negocio y que les está funcionando esa generación de contenido propio, pues con incremento adicional, menos que el incremento de ingresos, pero incremento adicional en la publicación de contenido. Bien, esto implica que si nosotros cogemos las ventas como siempre, como le pasaba a las compañías que hablamos antes, Diploma, etcétera, que a lo largo del año van subiendo la guía, no hace falta que suban esta guía, simplemente si cogemos 2026 en la parte alta de la horquilla que han dado y nos vamos a 52.000 millones de ingresos y en la parte alta de la horquilla de márgenes de 32%, implicaría que Netflix en el año 2026, aún teniendo en cuenta que va a tener ese impacto de los costes one-off de la adquisición de Warner Bros. Y el aumento de gasto en contenido, pues se va a ir al orden de 16-17 billion de EBIT. Esto implica que con 4.300 millones de acciones en circulación, el día de los resultados, que venía cayendo, porque al mercado no le gusta esto de que diga que va a gastar más, es lo que hace generar valor, no le gusta que tenga impactos por la adquisición de Warner Bros. Y toda esta incertidumbre está pesando en el precio de las acciones, venían en pre-market el día de los resultados cayendo un 5 las acciones a 82 por el número de acciones en circulación, con el flujo de caja que va a generar esto en 2026, que es del orden de 11.000 millones, implicaría que nos va a quedar un market cap de 354 billion a finales de este año, con una deuda neta prácticamente insignificante. Implicaría que Netflix, el día de los resultados, venía cotizando a 20 veces beneficio operativo de 2026. 20,9, entre 20 y 21 veces. Otra vez volvemos a ver, como le ha pasado también a compañías como Microsoft o como Google el año pasado, vemos que incluso los negocios extraordinarios en algunos momentos pasan trenes, ya no hablemos de lo de 2022, que fue un múltiplo completamente obsceno por lo bajo, pero incluso cuando todo está normal, no con años tan extraordinarios como fue 2022, incluso los negocios extraordinarios también pasan trenes para poder adquirirlos
a múltiplos muy razonables. Y sobre el acuerdo de Warner Bros., que es uno de los principales motivos de que las acciones de Netflix hayan estado bajo presión en estos últimos tiempos, en estos últimos días salían noticias de Bloomberg que decían que parece que la posibilidad de que Paramount y los Ellison terminen adquiriendo Warner Bros. Pues están diluyendo mucho porque no terminan de aumentar la oferta, están ahí con un tema legal intentando convencer a los accionistas y principalmente más allá del tira y afloja es que el 7% de los accionistas de Warner han decidido acudir a la oferta de Paramount, o diríamos que el 93% de los accionistas de Warner actualmente parece que van a elegir la oferta de Netflix, con lo cual si Paramount no aumenta la oferta y parece claro que con todo lo que se tendría que apalancar, parece que las entidades que lo financiarían, entre ellos su padre, no quieren que esa estructura tan débil, tan apalancada y con muchos negocios legacy que está cayendo su generación de caja, parece que las posibilidades de que eso fuese una estructura, digamos un gigante con pies de barro, pues parece que no le están permitiendo aumentar la oferta, con lo cual las posibilidades de que Netflix a nivel de guerra de ofertas termine siendo la ganadora cada vez son más elevadas. Parece que ahora el foco se está empezando a trasladar ya de la guerra de ofertas al riesgo regulatorio, es decir, en breve se va a empezar a hablar de los accionistas de Warner directamente votando si se van con Netflix, que parece claro que sí, y a continuación pues de los requisitos regulatorios en Estados Unidos y especialmente en Europa, donde podría suceder que a lo mejor le hiciesen, para que salga el deal adelante, desprenderse de algunos de sus activos. Parece claro que, como mínimo, pues podrían decirle que ya que eres un negocio de streaming y te estás comprando HBO Max, pues que a lo mejor en algún país podrías tener que desinvertir el negocio de suscripción de HBO Max. Pero seguro que en Estados Unidos Netflix no va a aceptar quedarse con todo Warner si no viene HBO en el paquete, y seguro que con toda la categoría, o digamos todo el catálogo de IP y todo el contenido que tiene HBO Max, seguro que no va a querer prescindir de ello. Y esto es importante porque yo estos últimos días tenemos varios servicios en casa, por supuesto YouTube en la tele, pero también tenemos Disney para el peque, y tenemos Netflix y HBO, Amazon Prime Video y demás, ¿no? Digamos que, pues como era nuestra tesis, Netflix es el servicio ancla y después, en función del momento, pues dependiendo de lo que queramos ver, vamos teniendo unas y otras. Estos últimos días nos veíamos, bueno, por supuesto mi mujer ve habitualmente cualquier tipo de serie de estas, de Emily in Paris, vimos Stranger Things, todas estas de Netflix. En los últimos días vimos Una batalla tras otra, que es un peliculón de Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, una pasada de película que recomiendo. Es larga, pero engancha desde el primer momento y te la ves de un tirón, y parece que con Sinners, que está nominada a 16 Oscars, se van a pelear ahí en los Oscars por a ver quién consigue más estatuillas. Pues Una batalla tras otra es de HBO. A continuación, el día siguiente estaba mi hijo viendo Harry Potter, que es de HBO. Y por el medio se vio, o por a lo mejor por no sé si la 20ª o 30ª vez, K-Pop Demon Hunters. Entonces, a lo largo de una semana yo me veía y decía, joder, es que todo lo que hemos visto estos días o es de Netflix o es de HBO. ¿Cómo no van a ser complementarios esos servicios? ¿Cómo no va a ser complementario para Netflix, que era más cantidad que calidad, un servicio premium con películas y series tan buenas como las de HBO, si además le metes todo el catálogo de IP que tiene Warner, como hablamos aquí en el capítulo de la disrupción definitiva, Netflix compra Warner Bros., ¿no? Entonces a mí me parece que tiene todo el sentido. Ya no hago aquí, acabamos de hacer la valoración de Netflix solo con el guidance que han dado 2026 sin la adquisición, pero como explicamos también aquí en ese capítulo, como Warner Bros. Post sinergia se lo están comprando mucho más barato que lo que cotiza Netflix, si haces los números pro forma después de esa adquisición, Netflix estaría cotizando todavía más barata que esas 20-21 veces de 2026 que hemos dicho. Lógicamente va a tardar un tiempo en integrarlo, en conseguir todas esas sinergias, y estaríamos hablando más bien de números 2028 o 2029. Pero en todo caso, esa adquisición, cuando se despeje la parte regulatoria y se consume que los accionistas van adelante con la oferta de Netflix, implicaría que el conjunto vale mucho más que la suma de las partes, con lo cual Netflix, si se queda sola, como la acción ha estado sometida bajo presión, como decíamos en aquel capítulo, pues me parece atractivo porque se ha puesto a un precio muy razonable, y si sale la adquisición, todavía la suma de partes me parece que vale más con un equipo gestor que administra la compañía de esta manera tan sólida y con tanta visión de largo plazo y con tanto foco en la generación de valor para el accionista. Con lo cual, pues ¿qué diréis que hemos hecho? Pues como hacemos aquí corriendo los ganadores, cuando van llegando a un peso que a nivel regulatorio tenemos que soltar, y nosotros habiendo comprado
primero a 300 y luego a 190, que es como si fuesen 30 o 19 de ahora, pues cuando se fueron a 600, 700, 800, 900, que es como 60, 70, 80, 90 de los precios actuales, tuvimos que ir deshaciendo parte de la posición de Netflix. Bueno, pues a 82 en el día de pre-earnings cuando venía, y ya lo cuento aquí, no vamos a esperar al primer trimestre de 2026 cuando salga la ficha del fondo allá por abril o casi mayo, pues volvimos a recomprar parte de esas acciones porque me parece una posición que la conocemos bien, que se ha puesto a un precio muy atractivo y que lo que tiene por delante, más allá del riesgo de que si adquisición sí, adquisición no, que si ahora tienes el one-off de los costes, que si vas a gastar más en contenido, me parece que cuando vienen esos momentos en los que el múltiplo se había puesto exigente, hay que ir soltando, cuando vuelve atrás y se te vuelve a poner atractiva una compañía, como decía Warren Buffett, hay muchas veces que la mejor idea es un poco más de tu mejor idea, con lo cual, ¿por qué no asignar recursos a algo que se ha vuelto a poner muy en precio? Así que contentos con Netflix, ojalá que salga la adquisición, porque a mí me gusta mucho lo que puede conseguir Netflix con la suma de los dos portfolios, digamos, IP de Warner, más el servicio de streaming de HBO, más todo lo que ya tenía con Netflix, que puede darle un potencial de crecimiento gestionando toda esa cartera de contenido para un crecimiento de usuarios muy prolongado durante muchos años. Que no olvidemos que acaba de reportar Netflix la cifra histórica más alta, 325 millones de suscriptores alcanzado en el cuarto trimestre de 2025, con lo cual parece que la pecera de suscriptores a nivel global, como dicen ellos, tenemos el 10% o menos, dependiendo del país, de las horas que pasa la gente delante de la pantalla. Parece que queda mucha gente por suscribirse a Netflix y también por pagar un poquito más, sobre todo si añades ese catálogo premium que ya está muy comprobado que hay gente que está pagando las dos cuotas, con lo cual por un bundle que te incluya todo, probablemente estemos dispuestos a pagar bastante más que lo que pagamos solo por Netflix. Así que contentos con nuestra inversión y ya recomprando a estos precios parte de lo que habíamos vendido. Y vamos ahora con Danaher, una de nuestras posiciones en los picos y las palas del sector Life Science y Healthcare, del sector salud, que bueno, pues incluso siendo la que más rezagada está, porque tenemos a Thermo Fisher y a Rovi ya con rentabilidades muy potentes desde que las incorporamos a cartera, Thermo Fisher en 2023 y Rovi más recientemente en 2025, Danaher era la que venía un poquito más rezagada y parece que siempre está dando unas expectativas bastante conservadoras. Sí que es verdad que se empieza a ver esa tendencia de recuperación, presentan un crecimiento al 4,5% anual, ligerísimamente por encima de las expectativas, con bioprocesos muy fuerte, más 9%, y Life Sciences y Diagnostics un poquito por debajo al 2,5 y 3%. Sí que veremos un poquito ese cambio, digamos, ese punto de inflexión desde mediados de 2025, porque teníamos las ventas a principios de año menos 0,9%, a continuación más 3,4, más 4,4 y más 4,6. El problema es que, bueno, pues siguen siendo bastante prudentes en sus estimaciones para 2026, con un primer trimestre del año que están guiando bastante en la línea de las tendencias del final de 2025, y el mercado, pues lógicamente, este tipo de compañías que tienen pues normalmente una valoración exigente porque sus equipos gestores hacen las cosas muy bien, asignan capital muy bien. Es conocida Danaher por ser una gran compounder a largo plazo con diversas spin-offs y por varios cambios de negocio, con ese DBS, ese Danaher Business System, que es de eficientar todos los procesos, foco en la generación de valor para clientes y accionistas y demás, ¿no? Entonces, pues el mercado, esas expectativas, parece que se impacienta un poco porque quiere que venga rápido ese crecimiento y están dando unas expectativas para 2026, sí, de un poquito más de crecimiento. Veremos si posiblemente, como pasó en los trimestres anteriores, están guiando abajo y luego terminan haciendo un poquito más, pero de crecimientos pues del orden de dígito simple, entre medio y bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en la guía de 2026 está hablando de crecimientos en las ventas core de dígito simple bajo, que es bastante continuista, y para el año completo pues están hablando de crecimientos en ventas sea completas entre el 3 y el 6%, que está bastante en línea con los que estimaban los analistas. Al final, este tipo de compañías nos permiten tener exposición a la parte no regulada del sector salud, que es muy interesante porque al final es una tesis que se basa mucho en la base instalada de todos los equipos que tienen sus clientes y la venta de consumibles o digamos esas ventas recurrentes de todos esos consumibles en los bioprocesos, en los procesos de investigación y desarrollo de fármacos de sus clientes. En todo caso,
esa aproximación de invertir en un sector que tiene viento de cola estructural a través de los picos y las palas en la parte no regulada del negocio, pues incluso en el caso de Danaher, que es la más rezagada, pues a día de hoy está dándonos a nosotros desde 2023 retornos del 11% más o menos compuesto, que es una tasa razonable de doble dígito, quizá un poquito más baja de lo que esperábamos, porque como digo es la más rezagada, pero implica que si vemos un poco frente a la exposición como compañías puras farmacéuticas, como puede ser Novo Nordisk con todo lo que le está pasando, pues vemos a Danaher, que es la peor, con doble dígito muy bajo desde 2023. Thermo Fisher lleva pues casi un 60% de subida desde el precio medio que la tenemos, con lo cual las tasas ya están desde 2023 cerca del 30%, y Rovi lleva muy poquitos meses en cartera. Es verdad que la cogimos a una valoración muy atractiva y lleva en menos de un año pues casi un 30%, ¿no? Novo Nordisk está atravesando bastantes problemas con sus fármacos frente a sus competidores y parece que la competencia va a seguir viniendo. Veremos cómo le va con la píldora oral para obesidad, que parece que está teniendo un inicio bastante bueno en Estados Unidos, pero no deja de ser una posición, como decíamos aquí, pues de más riesgo, y la aproximación a través de los picos y las palas, incluso en la que peor lo está haciendo, pues termina consiguiendo ese objetivo de doble dígito a largo plazo. Así que bueno, veremos cómo va. Parece que prudentes con 2026 el management de Danaher. Mañana presenta Thermo Fisher, veremos qué tal, pero en todo caso parece que ese punto de inflexión y esa mejora progresiva, lo peor parece que va quedando atrás, con Danaher presentando pues casi 7 billones de ventas en el cuarto trimestre, que es lo más alto desde aquel periodo post-pandemia en el que le volaron las ventas y los márgenes por todo, como imagináis, todo el tema del COVID y demás, y ahora parece que ya pues ese pico abajo va quedando atrás y poquito a poco vuelven a recuperar su senda de crecimiento. ¿Cuándo volverá el crecimiento de dígito simple alto en vez de dígito simple bajo, digamos de un 8 o 10% en top line, que con un poquito de escala de márgenes más el yield de dividendos y recompras, que Danaher es muy oportunista en recompras? De hecho, si vemos los incrementos en métricas por acción son bastante más altos que en ventas y beneficio operativo, porque han dedicado mucho esfuerzo en recomprar acciones cuando ellos pensaban que estaban baratas a largo plazo. Pues no sabemos cuándo llegará ese crecimiento, pero en principio parece que esa mejora progresiva continuará a lo largo de 2026. Veremos si no están siendo bastante conservadores en su guidance, como ya pasó en anteriores ocasiones, y termina siendo 2026 un año mejor que lo que están diciendo. Y vamos ahora con MSCI, una de nuestras posiciones de mayor calidad de cartera, una compañía del sector financiero, pero que tiene un negocio altamente recurrente y que supone un royalty para el crecimiento del sector financiero mundial, de la indexación y del servicio de Analytics y ESG para pues, todos sus clientes institucionales, bancos de inversión, proveedores de productos indexados y demás. Un negocio en el que pues, es una de las compañías que tenemos en cartera que lleva desde 2021 comprimiendo múltiplos, una compañía que llegó a cotizar muy cara cuando ese múltiplo fue normalizando y ya entró en lo que nosotros considerábamos razonable. Fuimos tomando posiciones y desde entonces el negocio sigue viento en popa a doble dígito, expandiendo márgenes, recomprando acciones y el múltiplo comprimiéndose poco a poco. Aún así, como el negocio va tan bien, pues es una inversión razonable, pero sin duda también de estas que están dándonos menos de lo que esperamos de ella, porque en algún momento tendrá que terminar esa compresión de múltiplo. Como veréis ahora ya empieza a estar en zonas ya muy razonables. En algún momento deberíamos empezar a llevarnos adicionalmente lo que componga sus métricas unitarias por acción. MSCI presentaba unos resultados a más del 10% en top line, con expansión de márgenes adicional hasta el 56,4%. No es un error. MSCI tiene un beneficio operativo de casi el 60% de cada dólar que factura, y con un crecimiento que, como expande márgenes, pues top line a casi el 11%, beneficio operativo a más del 14%. Este es el crecimiento tanto en ventas como en beneficio operativo más alto desde finales de 2023, principios de 2024. Y hay un tema en el net income, en el beneficio neto y en los beneficios por acción, por un tema fiscal, por una de las participadas que tienen, que les ha aumentado mucho la tasa impositiva, que no es salida de cash, pero sí que en los beneficios netos están un poco por debajo de las previsiones de analistas, pero en lo importante que son ventas, beneficio operativo y flujo de caja, viento en popa. Con las ventas al más 11 os comento un poco cómo es la división. Índices al más 14, que es la división más importante, Analytics al 5,5%, ESG al 5,9% y Private Assets, activos privados, al más 8%. La retención en el 93,4% es un poquito más baja que en trimestres anteriores,
pero sin duda mucho mejor que aquellos momentos en los que se preocupó el mercado porque perdían algunos clientes con toda aquella consolidación bancaria que hubo en el entorno del 92, han llegado a estar en el 94, 95 y ahora pues 93,4, que sin duda es una retención muy sana. Me parece especialmente atractivo aquí pues que con el beneficio operativo creciendo al 14%, solo en el último año MSCI ha reducido el número de acciones en circulación a través de recompras en casi un 5%, y si miramos los 2 últimos años, desde 2023, resulta que a finales de 2023 tenía MSCI casi 80 millones de acciones en circulación, han cerrado 2025 con 73,6 millones, esto es una reducción de prácticamente el 8% de las acciones en circulación en 2 años, estamos obteniendo un yield vía menor número de acciones entre las que se reparten nuestros beneficios, de más del 4% anual, y esto implicaría que si cogemos el beneficio operativo de 2023 y lo dividimos entre las acciones que había en el año 2023, teníamos un EBIT por acción de 17,4, y actualmente si cogemos el beneficio operativo que está creciendo al 14% y restamos el número de acciones que están recomprando, tenemos un EBIT por acción de 23,3. Esto implica que el EBIT por acción ha crecido en 2 años un 34%. Con esto me refería a lo de que mientras siga componiendo a doble dígito y disminuyendo el número de acciones en circulación, no olvidemos, solo en los 2 últimos trimestres el management de MSCI, aparte de Henry Hernández haber comprado él acciones, ya tiene muchísimas, pero ha comprado en los últimos meses más acciones para su propia cartera, lo cual es una declaración de intenciones, y con el dinero de la propia empresa también está haciendo lo mismo. MSCI es muy oportunista con las recompras. Si en los últimos 2 trimestres, solo en el último trimestre ha comprado 900 millones, en el anterior más de 1 billón, solo en el último semestre más de 2.000 millones, que es una cifra más alta que todo el flujo de caja libre que generan en el ejercicio, parece que algo estarán viendo a nivel de oportunidad en una acción que estaba cotizando siempre a múltiplos caros, 30-35 veces, y que según las cifras que me salen de lo que podría hacer esta compañía el año que viene en torno a doble dígito muy bajo en top line y una ligerísima expansión de márgenes adicionales, podríamos estar hablando de en torno a 1.900 millones de EBIT para 2026, con lo que capitaliza la compañía. Ahora mismo estamos hablando de menos de 25 veces, unas 24 veces beneficio operativo, que sería el múltiplo más bajo de los últimos 6 años para una compañía de enorme calidad como MSCI, con lo cual pues esperamos creciendo así a doble dígito bajo a que el mercado se quede satisfecho con el múltiplo que tiene, y a partir de entonces seguiríamos componiendo a doble dígito. Así que satisfechos con esta inversión, si bien esperábamos más porque de momento estamos experimentando una compresión de múltiplo que, como decimos aquí siempre, la compresión de múltiplo, igual que pasa con la expansión, cuando el mercado se pone eufórico con un negocio y decide pagar cada vez más por esos beneficios, en estos casos eso tiene un límite, pero la compresión de múltiplo también lo tiene. Cuando llegue el momento en el que el mercado se quede satisfecho, serán 24, 20, 22, el múltiplo que sea. Ya hemos hablado aquí en numerosas ocasiones. Hicimos especial hincapié en el episodio pasado de la reunión anual del fondo, en el que tenemos bastantes compañías en cartera que con un entorno de tipos de interés más alto el mercado está decidiendo pagar menos por sus beneficios, y eso en algún momento se frenará. En el momento en el que se frene eso, mientras los beneficios empresariales, incluso en métricas diluidas por acción como pasa en este caso, sigan componiendo unas tasas tan sanas, con beneficio operativo al 14 y menos 4% en acciones en circulación, esto implicaría que solo en este último trimestre nuestro beneficio operativo por acción está creciendo a tasas del 18. Es muy sano, es doble dígito muy alto y solo tenemos que esperar. Así que muy satisfechos con el trimestre de MSCI, con independencia de la interpretación que haga el mercado. Y terminamos el episodio de hoy con otra de las empresas que mayor peso tiene en el Eurostoxx 50, nuestro índice europeo, junto con Inditex, de la que hablamos al principio del episodio, ambas en el top 10 del índice, como es ASML Holding. Otra de las compañías que vuelve a demostrarnos cómo de difícil es esto, especialmente cómo de difícil es aguantar una empresa que se revaloriza muy rápido conforme va encareciéndose la valoración, porque ahora os contaré un poco lo que ha sucedido desde abril hasta hoy y qué resultados ha presentado. Pero antes de ir con ASML Holding, para no dejar las peticiones al final cuando ya cae la retención, recordaros que nos dejéis en comentarios vuestros votos para el próximo episodio sobre si queréis que hablemos de la guerra de la conducción autónoma, Tesla versus Waymo versus Uber, el milagro español, IBEX 35 y por qué ha subido tanto la bolsa y si es sostenible este crecimiento de la economía española por encima de la media europea, o small caps, algunas de las compañías que estén haciéndolo
mal en cartera. Y por supuesto, si podéis compartir este episodio con la gente cercana para que sigamos poquito a poco creciendo, para nosotros es de incalculable valor. Entonces, ASML Holding, ¿por qué fue tan abrupto todo lo sucedido desde abril? Por supuesto, en abril, más allá de los miedos a esas tarifas que se le pudiesen imponer a los bienes de equipo que intentasen entrar en terreno americano desde Europa, en aquel momento lo que había en ASML era una falta de visibilidad muy grande sobre el crecimiento de 2026 y 2027, y a lo largo de este año, más allá de que la bolsa ya repuntó y ese pánico por los aranceles fue quedando atrás, fue poco a poco aumentando la visibilidad sobre sus pedidos para 2026. Y claro, esto nos vuelve a demostrar que una compañía como esta, que es prácticamente monopolio a nivel global de un elemento tan crítico como las máquinas que fabrican los chips para las proveedoras de las Nvidia, etc. Es decir, ASML Holding le vende sus grandes máquinas. Estamos hablando de máquinas que las más avanzadas valen del orden de 300-350 millones de euros cada máquina, pues a las Taiwan Semiconductor Company, Intel, etcétera, que luego fabrican los chips que venden pues las Nvidia, que se dedican simplemente a diseñar y comercializar los chips, ¿no? Es verdad que tiene una dependencia fuerte en TSMC, que es la compañía, el foundry de Taiwán. El 70% de las ventas de ASML Holding dependen de este cliente. Falta de visibilidad, alta dependencia en un solo cliente. Todavía no estaban muy claros los planes de CAPEX de este tipo de fabricantes para 2026. Pues la compañía, para ser monopolística, con grandes márgenes y un negocio pues, que es crítico para el desarrollo de la economía, pues cotizaba un múltiplo, pudimos pescarla por debajo de 20 veces beneficio operativo. Nos vuelve a demostrar que este tipo de negocios pues solo los puedes comprar cuando está pasando algo coyunturalmente que no afecta a sus ventajas competitivas o a sus perspectivas a muy largo plazo, pero esa falta de visibilidad, como también pasó con Inditex o con Games Workshop, que las compramos en un momento de incertidumbre puntual porque el mercado no sabe a qué atenerse en los próximos trimestres, pues suelen ser buenas configuraciones para comprar grandes negocios para quien pueda esperar a más largo plazo. Pues esas perspectivas se han ido aclarando principalmente porque hace unos días sacó Taiwan Semiconductor Company sus planes de CAPEX para 2026 y aumentan el CAPEX en un 30%, con lo cual como su principal productor, su principal proveedor es el que le facilita las máquinas, lógicamente esto hacía pensar que 2026 ya podía ser un año de fuerte crecimiento para ASML Holding y las acciones ya venían revalorizándose de manera completamente vertical desde 550 hasta más que duplicarse en menos de un año. Están las acciones antes de los resultados fresquitos que acaban de salir hace un ratito y empecé pronto la jornada porque acaban de presentarlos. Cerraron ayer a 1.200 y pico, o sea, estábamos hablando de 550, 600 en abril, ¿no? Entonces, ¿por qué difícil? Claro, porque cuando se acercaban estos resultados en los que iban a dar las perspectivas de 2026, la acción, lógicamente, si tú miras el beneficio operativo estimado para 2026, se venía encareciendo desde menos de 20 veces. El beneficio operativo no se ha duplicado en este periodo, pues desde 18 o 20 veces estaba por 35 veces EBIT y subiendo, que si miramos el rango histórico, es verdad que para una compañía de tanta calidad, monopolio, etcétera, hay cosas mucho más obscenas que 35 veces, pero no deja de ser una compañía que tiene un comportamiento cíclico, que depende del CAPEX, que si China, el 20% de sus ventas dependen de China y en algún momento podría prohibirse a China que compre estas máquinas tan avanzadas. La propia China está intentando desarrollar sus propias máquinas, lo cual en algún momento podría amenazar una parte de la cuota de ASML. Parece que hasta dentro de bastantes años no, pero eso siempre está ahí en el horizonte y muchos intereses geopolíticos que son muy difíciles de monitorizar en algo tan crítico. Bueno, pues claro, 35 veces ya empieza a estar en su parte alta de su rango histórico, acaba de estar a menos de 20. ¿Cómo aguantas una posición que se te está poniendo muy cara, en el que parece que ya está en el precio todas las posibles mejoras de 2026 y 2027 en adelante? Claro, esto siempre sucede que cuando pasa algo de esto, como hay tanta gente interesada en anticiparse a lo que va a suceder, hablando un poco todo aquello del cambio de las narrativas, la acción básicamente recoge la mejora fundamental mucho antes de que existan los datos que nos confirmen esa mejoría. O, para verlo de otra manera, la mejora fundamental, la acción, como hay mucha gente trabajando en la empresa y esa información, no te digo que vayan a dar información privilegiada, pero los proveedores, los clientes, la gente del entorno de la empresa sabe que la situación está mejorando. Empiezas a ver un poco los resultados de sus clientes principales, aumentos de CAPEX, etcétera. El inversor se anticipa a esa mejora exactamente en los meses en los que se está produciendo. Octubre, noviembre, diciembre, ahí estaban subiendo las acciones. Claro, nosotros nos presentan ahora, casi en febrero, los resultados
de ese trimestre que terminó en diciembre, la acción ya subió cuando esa mejora se estaba produciendo. No tendría ningún sentido esperar ahora ya me dan el guidance de 2026 y es muy bueno, compro las acciones a más del doble de lo que estaban en abril. Por eso, investigar este tipo de compañías en los momentos en los que hay poca visibilidad es fundamental. Porque ASML ya venían subiendo rally, vienen ahora en pre-market las acciones más 8%, no sé cómo terminarán, pero ha presentado un trimestre pues muy sólido, con ventas llegando a 9.700 millones de euros, que esto es un crecimiento en el trimestre de solo el 5%, pero es que las estimaciones daban incluso todavía menos, o sea, daban un crecimiento muy planito y el trimestre pasado habían crecido al 0,7, ralentizándose. Entonces de repente empiezan a reacelerarse las ventas, en el año completo ya crecen los ingresos en 2025 al 16%, con 94 unidades vendidas solo en el trimestre, de las cuales 2 High-NA, que es la tecnología más avanzada, que tampoco había visibilidad de cuándo vas a empezar a vender las máquinas de la arquitectura más compleja, del diseño más avanzado, ¿no? Que son las más caras y las que previsiblemente tendrán unos márgenes más elevados. Pues ya han vendido 2 en el trimestre y comentan que varios de sus clientes ya se están preparando con el Research and Development para poder implementar esas máquinas los próximos trimestres. Además, les aumenta la base instalada y los servicios recurrentes a sus clientes ya llegan hasta 8 billion de los 32, ya hay 8 que son muy recurrentes y que dicen que sus clientes tienen bastante apetito por upgrades, por actualizaciones de las máquinas que tienen, porque es la forma más rápida de aumentar capacidad sin tener que comprar nuevas máquinas, así que las perspectivas para esta parte del negocio también son muy positivas. Los comentarios, conversaciones con clientes pues muy productivas, hay más claridad, estamos más positivos con la perspectiva a medio plazo y además estamos viendo que la demanda para IA no solo es robusta, sino que parece que es sostenible a medio plazo. Esto están hablando ya de que no solo 26 puede ser bueno, sino beyond 2026, más allá del 26, o sea, están empezando a decir que probablemente 2027 también sea un año bastante bueno. Otro de los datos más importantes de este release es las entradas en el backlog, los pedidos que han recibido en el trimestre. Es una de las métricas que más mira el mercado, porque básicamente ASML llevaba varios trimestres consecutivos recibiendo pedidos inferiores a las ventas, con lo cual si tú facturas más que los pedidos que recibes, en algún momento se te van a ralentizar las ventas. Veníamos con entradas en el backlog del orden de finales de 2024, 3 billion, 7 billion, 4 billion, 5.5, 5.4, que esto es siempre por debajo de las ventas, y de repente presentan entradas de pedidos en el último trimestre de 2025 de 13 billion, que esto es casi el doble de lo que estimaban los analistas, que las estimaciones ya eran buenas, desde 5 billion que venía, estimaban los analistas que tendría en torno a 7, pues hacen casi el doble, que es un más 85% year on year, y elevan, como son mucho más altas las entradas de pedidos que las ventas, elevan el backlog, toda la cartera de pedidos, a un máximo histórico de 38.8 billion. Con lo cual, pues perspectivas muy positivas. La guía de 2026, si bien el trimestre en sí es solo ligeramente mejor que las estimaciones de los analistas, la guía de 2026, lógicamente con toda esta entrada de pedidos que han tenido, tanto del primer trimestre de 2026, que es el que viene ya ahora mismo, en torno a 8.2, 8.9, que esto es un crecimiento del 10%, los analistas estimaban un 5%, o sea, el guidance que están dando, que siempre suelen ser relativamente prudentes, con lo cual probablemente terminen en la parte alta de ese guidance, es del doble de crecimiento de lo que estimaban los analistas. Y todo 2026 completo horquilla entre 34 a 39 billions, que sería en torno a 12% de crecimiento, y las estimaciones estaban dando un 9%. Veremos qué sucede, pero esta compañía, como decíamos, es muy difícil porque se te encarece muy rápidamente, y esto pues al final no solo nos demuestra lo difícil que es comprarte un negocio cuando hay muy poca visibilidad, sino mantener a una compañía ganadora conforme se va encareciendo, porque luego la realidad de lo que termina presentando probablemente termine siendo incluso mejor que lo que eran las estimaciones, y lo que parecía que ya era una venta a un precio razonable, terminas quedándote corto, y siempre los grandes inversores dicen que lo más difícil o incluso de lo que más se arrepienten es de haber vendido pronto un gran negocio. Todo esto no deja de estar reñido con que aguantar, como hablábamos en el caso de Adobe, una buena compañía pero que se te está encareciendo mucho, cuando luego las cosas no están tan claras como lo que acaban de presentar, es decir, como estaban en abril, o si a lo largo del 26 o el 27 vuelven a las dudas, a lo mejor terminamos viendo pues que 1.300 o 1.400 ya era un precio relativamente exigente, y en otro de sus picos bajos de pesimismo podrías reinvertir en esa compañía más barata y no haber soltado
no haber cogido margen de maniobra o guardado la ropa en pólvora seca y cuando las acciones se pusieron muy caras, termina siendo un error. Por eso es tan difícil un poco esa decisión, ¿no? Pero si miramos un poco a 2030, la guía que están dando, que la han mantenido, es decir, se mantienen prudentes, sí, 2026 va a ser mucho mejor, pero claro, 2030 pueden pasar muchas cosas, ¿no? Están dando una guía que es la misma que en el Capital Markets Day de 2024, de entre 44 y 60 billion con márgenes brutos del 56 al 60. Están haciendo márgenes brutos ahora mismo el 52-53. Esto implicaría que pues, se le van a expandir los márgenes brutos a punto medio de horquilla de esta guía en torno a 5 puntos. Si nosotros trasladamos esa misma expansión de márgenes al beneficio operativo con una guía de entre 44 y 60, pues son 52, y aplicamos un margen operativo que en aquel momento pues será de 4 o 5 puntos más, nos daría en torno a 20 billion de beneficio operativo para 2030, con la caja que va a generar la compañía hasta entonces, que acaban de sacar un nuevo plan de recompras de 12 billion, pues estaríamos en torno a 500 billion de market cap a 25 veces, porque yo ya no la pongo ni a 35 ni a las 18, nos tendremos que poner en un punto medio. Tenemos 500 billion más el cash que va a generar hasta allí, que lo va a utilizar para recompras, pero es lo mismo reducir el número de acciones en circulación que acumular cash en balance. Para el enterprise value nos vale exactamente igual. Pues nos daría en torno a 550 billion con las acciones emitidas que tiene, 1.400, 1.500 por acción. ¿Qué esperaría? O sea, ¿qué expectativas implícitas tiene el mercado si parece que van a abrir hoy a 1.300? Si tú descuentas esto al 15%, que para un negocio de estas características, riesgos geopolíticos, etcétera, pues deberías esperar obtener entre un 10 y un 15%, te sale que la acción a hoy, si nosotros nos ponemos en 2029 a un múltiplo razonable de 25 veces, debería valer hoy 940, entre 900 y 1000. Os digo que están a 1300. ¿A qué múltiplo tenemos que descontar esto con esta valoración que acabo de hacer para que salgan los 1300 que tiene el mercado a día de hoy, parece que en pre-market? A un 4%, o sea, no te daría ni siquiera el 10%. Esto implica que o las expectativas están mal, o el guidance es demasiado conservador, o a estas valoraciones ya empiezan a ser, como decía, exigentes, y parece que la TIR que saldría desde aquí en adelante en este momento de pasar pesimismo extremo a optimismo, parece que extremo, las acciones más que duplicándose en solo 8 meses, pues empezamos a ver en qué momento pueden cambiar las tornas y no ser todo tan positivo. Parece que 2026 y 2027 pueden ser muy buenos, pero no olvidemos que la valoración termina importando tarde o temprano siempre en todos los negocios, y de 2020 hasta hoy hemos visto que siempre la valoración tarde o temprano importa, con lo cual pues estos son los pensamientos que yo tengo en la cabeza, y por eso siempre digo que esto es tan complicado, porque hay que dejar correr a los ganadores, pero tampoco aguantar indefinidamente una compañía que se está encareciendo mucho y que luego te puedes comer el drawdown entero cuando las expectativas, digamos, los pies vuelvan a la tierra. Hasta aquí el episodio de hoy sobre todas estas compañías. Espero que os haya gustado y, por supuesto, si nos apoyáis con ese objetivo de 5 estrellas en Spotify, tenemos 960 y pico. Estamos llegando ya casi a las 1000, que sería un hito extraordinario para nosotros. Espero que os haya gustado mucho el episodio, compartidlo con vuestra gente cercana y así nos ayudáis mucho a que sigamos creciendo poquito a poco. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta la próxima semana.